Y para ello nos vamos a apoyar con un complemento que tiene ahorita Scopus, ¿sí? Que es una herramienta con inteligencia artificial, ¿ya? Donde nos va de repente a resumir un poco todo el trabajo que implica hacer búsqueda, ¿no? Porque para hacer búsqueda en Scopus, para quienes ya lo han hecho, saben de que con una determinada palabra clave obtenemos diversos resultados en nuestra búsqueda, ¿no? Si está en español, si está en inglés, si por ejemplo estamos empleando algún operador lógico, ¿no? Como estos que están acá, por ejemplo, ¿no? El operador AND, OR y el operador AND NOT, ¿sí? Dependiendo de cómo combine estas herramientas, los resultados de búsqueda van a variar, ¿no? De repente se van a incrementar o también van a aparecer menos resultados de búsqueda, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el operador AND lo empleamos cuando queremos añadir más términos en nuestra búsqueda, ¿no? O sea, más de una palabra clave, ¿ya? Y que nos salga como resultado. Por ejemplo, el operador OR, él nos ayuda a diferenciar entre un resultado y otro, ¿no? Ahora sí, el tiempo que tenemos, ya recordarles, para subir estas evidencias, lo tenemos hasta la noche, ¿sí? Entonces es importante de que vayan guiándose en el paso a paso y que luego hasta la noche ustedes ya puedan presentar su evidencia, ¿sí? Hasta el día de mañana vamos a tener opción para poder subir la evidencia, ¿sí? ¿Ya? Para que no tengamos ningún problema, ¿ya? Con el desarrollo del taller, ¿sí? Entonces, hasta el día de mañana lo vamos a poder realizar, ¿sí? Y es importante que presenten esta evidencia para poder obtener el certificado, ¿ya? Recuerden, va a haber un certificado para cada uno de estos dos talleres. Bien, entonces, estos son los operadores que podemos usar nosotros para buscar en Scopus, ¿sí? Pero recuerden que aquí hay que ir haciendo combinaciones, ¿no? Por ejemplo, hice ahorita la búsqueda con la palabra microplástico, ¿ya? Pero la coloqué en inglés y me arroja determinados resultados. Pero si yo coloco esa palabra en español, me va a arrojar resultados totalmente distintos, ¿sí? Y aún más, si por ejemplo a microplásticos yo le añado que me muestre, por ejemplo, aguas residuales. Entonces me va a ir generando mucho más resultados en mi búsqueda, ¿ya? Y luego aquí tenemos la parte ya de los comodines, ¿sí? Que son símbolos adicionales que nosotros también podemos emplear, ¿ya? Ojo, de repente no lo han usado antes, ¿ya? Pero ustedes los pueden usar también para que mejoren sus resultados de búsqueda en Scopus. Por ejemplo, aquí tengo un resumen de las búsquedas que he realizado. Por ejemplo, mi palabra clave que he empleado es neurología, ¿ya? Pero como en Scopus buscamos mayoritariamente información en inglés, entonces también tengo la palabra clave en inglés, ¿ya? Ahora, por ejemplo, cuando yo trabajo la palabra clave y selecciono, por ejemplo, título de artículo, tengo un resultado. Si selecciono título de artículo, abstract, keyword, tengo un resultado mucho más amplio, ¿no? Entonces aquí la sugerencia para que ustedes busquen es, por ejemplo, búsqueda por, de repente dices, quiero que sea algo específico y por título de artículo. El detalle sería que para nosotros los investigadores sabemos de que los títulos de investigación no necesariamente tienen todas, todas las variables contenidas ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque por temas estratégicos a veces se cambia bastante el título, ¿sí? Entonces muchas veces las variables que nosotros queremos buscar no las vamos a encontrar directamente de repente en un título, ¿sí? Pero sí de repente las vamos a encontrar contenidas en el abstract y las palabras clave. Entonces, si nosotros seleccionamos alguna de ellas, nos va a dar un resultado de búsqueda un poquito más amplio, ¿no? Acá el ejemplo. Cuando yo solamente busco esta palabra en los títulos, tengo un resultado. Pero si yo busco esa palabra, pero considero ya que me considere tanto los títulos de artículos, los abstracts, los keywords, ya aumentó, mira. ¿Sí? Entonces es una estrategia que ustedes pueden aplicar, ¿ya? Ahora, para el caso de este operador que ven aquí, ¿no? Que es el signo de interrogación. Por ejemplo, ¿para qué nos ayuda? Yo le puedo colocar la raíz de una palabra, ¿ya? De una palabra clave, y este operador, o en todo caso este comodín, me puede ampliar la búsqueda,
permutando hasta 2 letras más. O sea, le va a añadir hasta 2 letras más a la palabra raíz, ¿no? Para que diversifique un poco más sobre la búsqueda, ¿no? De repente encuentra el resultado en plural, en singular, y también lo va a considerar dentro del resultado de búsqueda, ¿sí? Entonces también es una herramienta que podemos emplear para nuestra búsqueda. Luego tenemos el comodín asterisco, ¿no? Tú colocas tu palabra clave y le colocas el asterisco adelante, así como está aquí, ¿ya? Entonces, de repente colocas también la raíz de una palabra, ¿no? ¿Sí? Colocas la raíz de la palabra y le indicas asterisco de que te bote como resultados todas las posibles palabras derivadas de esa palabra raíz, ¿no? Y aquí sí ya no hay límite de letras con las cuales va a ir haciendo las conjugaciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo busco esta palabra trial y me da como resultado de búsqueda solamente 9 fuentes. Pero si le coloco trial asterisco, miren en cuánto aumenta los resultados de búsqueda, ¿sí? ¿Y por qué es importante seguir estas estrategias? Porque es el cimiento, es la base de nuestras investigaciones, las fuentes, ¿no? Las fuentes de información y fuentes confiables, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, este otro comodín que empleamos, que son las comillas, ¿no? Y aquí las comillas, ¿qué es lo que hacen? Las comillas hacen búsqueda específica de una palabra o una oración que tú colocas en la búsqueda, ¿ya? Por ejemplo, aquí el ejemplo es con microplásticos y aguas residuales, es la palabra en español, ¿no? A la oración. Y lo que busco ahora como palabras clave es microplásticos y aguas residuales, pero ya en inglés. ¿Sí? Cuando busco por título de artículo, miren cuántos tengo. Tengo solo 452. Pero cuando busco considerando título de artículo, abstract y keywords, tengo 2237, ¿no? Estoy ampliando mucho más, ¿ya? Y por ejemplo, aquí cuando tengo microplásticos y aguas residuales, pero ya considerando las comillas, miren cómo se hace de específico el resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque le estoy pidiendo que me encuentre exactamente esa coincidencia en la búsqueda. ¿Ven? ¿Ya? Entonces por ahí ya tenemos un tip, ¿no? De que las comillas, por un lado, nos ayudan a una búsqueda específica, pero por otro lado nos cierran las posibilidades, ¿no? De obtener de repente otras fuentes donde no estaba de manera explícita nuestras variables, ¿no? ¿Ya? En ese documento. Y bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio con Scopus AI, ¿sí? Para generar nuestras evidencias para este segundo taller, ¿ya? Entonces, se ha integrado a Scopus una herramienta con inteligencia artificial que nos permite, a manera de un chatbot, poder generar resultados de búsqueda mucho más complejos, sin tener que recurrir a hacer muchas combinaciones, ¿no? ¿Ya? Esta inteligencia artificial, a partir de una pregunta de investigación, que el investigador se plantee, te va a arrojar los resultados de búsqueda, ¿ya? Entonces vamos a hacer este ejercicio ahorita con Scopus AI, ¿ya? Entonces vamos a usarlo para buscar teorías sobre esta temática. ¿Qué efecto produce el ciberbullying en la autoestima de los adolescentes, ¿no? Pues como le estoy preguntando sobre efectos voy a yo obtener como resultado ahí algunas teorías que explican, ¿no? Cómo el ciberbullying hoy en día está afectando en la autoestima, o sea, en esta variable de los adolescentes, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese ensayo ahorita. Vamos entonces a Scopus, ¿sí? Podemos ingresar nuevamente por biblioteca, ¿sí? Estamos acá en biblioteca, vamos a Scopus de nuevo, a ver, quiero entrar a una vista nueva, ¿ya? Para que vean ustedes dónde encuentran el complemento. Miren, ahorita hemos hecho la búsqueda recientemente en documentos, ¿ya? Aquí en documentos hemos hecho la búsqueda, ¿no? Y aquí los operadores que les mencionaba, ¿no? Los comodines los podemos colocar directamente aquí en la palabra, ¿no? Por ejemplo, les dije microplastics, ¿no? Entonces, si yo directamente hago la búsqueda con la palabra, voy a obtener un cierto resultado. Si yo quiero sumarle más palabras clave que aparezcan en mi resultado de búsqueda, entonces ya yo tendré, por ejemplo, aquí que ir añadiendo. En este caso sería and, ¿verdad? Porque estoy añadiendo, ¿ya? Así es. Pero aquí lo que queremos hacer es énfasis en Scopus AI. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Dice Scopus AI, ingresamos, ¿sí?
Ingresamos aquí a Scopus ahí y ya estamos listos para poder pedirle a Scopus que haga por nosotros una búsqueda mucho más compleja, ¿no? En la cual nosotros le vamos a dar una pregunta de investigación, ¿sí? En este caso, orientada a recoger teorías, ¿no? ¿Ya? Queremos recoger las teorías que necesitamos para nuestro estudio, que en este ejemplo lo vamos a realizar con los efectos que tiene el ciberbullying en la autoestima de los adolescentes, ¿ya? Ahora vamos a colocarlo ahora. Ajá, ya lo vamos a hacer entonces para encontrar las teorías, ¿sí? Entonces colocamos el signo de interrogación, ¿sí? Y le hacemos la pregunta, ¿ya? De repente los resultados de esta búsqueda requerirían de combinaciones mucho más complejas, ¿sí? De operadores booleanos, comodines, permutar palabras clave, ¿sí? Pero Scopus ahí nos da la opción de, a partir de una pregunta de investigación, obtener los resultados de información relevante que trata de responder esa pregunta, ¿sí? En este caso, como la pregunta está orientada a recoger los porqués, ¿sí? Entonces vamos a tener ahí teorías valiosas que vamos a sumar para nuestro estudio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué efectos tiene, ¿no?, el ciberbullying en la autoestima de los adolescentes? ¿Ya? Entonces, esa va a ser la pregunta guía que le vamos a dar a Scopus ahí para que dentro de toda la base de datos nos busque información que satisfaga a esta pregunta. ¿Ya? Entonces, ya una vez que hemos colocado la pregunta, de acuerdo a nuestra temática que estamos investigando, le vamos a dar buscar. Y en este momento, Scopus ahí empieza a hacer las combinaciones, ¿sí? Que de repente nosotros nos demorábamos mucho más, ¿no? Oye, ¿qué conector coloco para tener más búsqueda? No me sale la información que necesito, ¿sí? Entonces aquí a partir de una pregunta clave, Scopus hace el trabajo por ti. Por ejemplo, aquí nos está mostrando las combinaciones que ha hecho Scopus, mira, ¿ves? Y esto lo está haciendo por ti, mira. Está usando conectores, está usando comodines, ¿sí? Con la finalidad de buscar dentro de su base de datos toda esa información que necesita esa pregunta para ser satisfecha, ¿sí? Y mucho mejor aún que todas esas fuentes que te va a colocar luego ahí en la absolución de tu consulta son fuentes confiables, porque son documentos que están en Scopus. Miren, ya aquí estaba. Está Scopus, ha buscado en su base de datos toda esa información que va a responder a tu pregunta. Dice, efectos del ciberbullying en la autoestima de los adolescentes. El ciberbullying, dice, tiene varios efectos negativos, ¿no? Por ejemplo, dice, puede afectar en la autoestima, ¿sí? Puede afectar también en problemas de salud mental. Y aquí nos está indicando las fuentes, ¿no? O sea, no es una búsqueda ciegas, ¿no? Scopus, dentro de toda la información que tiene, te está dando respuesta a esa pregunta y a su vez está indicando dónde puedes corroborar que esa información es real, ¿no? Y con ello estaríamos nosotros también dando un pasito más adelante en la investigación, ¿no? Porque nos va a simplificar más los resultados de búsqueda, ¿ven? Estamos teniendo ya resultados de búsqueda específicos que atienden a lo que tú te preguntas, ¿ya? Entonces es una ventaja. Y además también nos dice en qué documento está. Por ejemplo, aquí dice que esta información la pueden encontrar en la referencia 1, 2, 3, 4 y 5. En cualquiera de ellos puede encontrar teorías en cuanto a la afectación que hay en la baja autoestima, ¿ya? Producto del ciberbullying. Aquí, por ejemplo, está la referencia 1. Si yo ingreso a este documento, ¿sí?, voy a encontrar información que afianza esta teoría, ¿sí? En la referencia 2 también, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, eh, les quería dar a conocer esta herramienta que es sumamente vital para nosotros, ¿sí? Y adicional a ello también nos muestra aquí, por ejemplo, un mapa conceptual, el cual nos puede ayudar a organizar mejor nuestras ideas. Miren, ¿sí? Le dan clic, ojo, vayan haciendo este paso a paso, ¿sí? No es muy complicado y necesitan ustedes recoger su captura para su evidencia, ¿sí? Miren, tenemos aquí el mapa conceptual que nos genera, donde nos orienta un poquito, miren, nos está organizando las ideas que nos está presentando ahí para que nosotros de repente podamos emprender una nueva ruta de repente, ¿no?
no teníamos mucho conocimiento en el tema, pero ya Scopus a partir de la información que tiene disponible te está guiando, te dice, oye, de repente estudias efectos del ciberbullying, ¿no? Y su impacto social, ¿ves? Y su impacto psicológico, ¿ves? Te está orientando, ¿sí? Entonces, si tú le das clic aquí, por ejemplo, desarrolla información que complementa el esquema que está ahí, ¿ven? Entonces, esta herramienta es importante que ustedes la empiecen a utilizar, ¿sí? Eh, recién está disponible y si se dan cuenta, ustedes cualquier pregunta de investigación que tengan, la van a colocar aquí y Scopus va a hacer la búsqueda compleja por ustedes, ¿no? Que de repente antes era un dolor de cabeza, ¿no? Ver, ya no sé qué palabras voy a colocar para que me salga un documento en el cual esté la información que yo necesito, porque el profesor me está pidiendo redactar mejor la realidad problemática. ¿Sí? Me está pidiendo sustentar con teorías. Entonces, a partir de una pregunta bien formuladita, yo puedo obtener información puntual para que luego yo la anexe en el desarrollo de mi informe, para cada apartado, ya sea para una teoría, ya sea para la realidad problemática, ¿sí? Entonces va a ser una herramienta muy útil para ustedes, ¿ya? De aquí en adelante. Y la información, toda esta información que es fuente, está en Scope. Pues, ya ahí nos vamos a ahorrar mucho trabajo, ¿ya? Y estos mapas siempre se van a generar para cada pregunta que ustedes hagan, ¿ya? Y es una y es un mapa que les va a orientar, como les digo, ¿no? O de repente te guía aquí que esos efectos los veas más por el aspecto social, ¿no? O que los veas, por ejemplo, en el aspecto psicológico, ¿ves? En la salud mental te dice, oye, busca aquí, ¿no? Porque más o menos ahí te está orientando a lo cual se relaciona este problema del ciberbullying, que hoy en día afecta a muchos jóvenes, ¿no? Y que de repente puede ser parte de la línea de investigación que quiere desarrollar. ¿Ven? ¿Ya? Entonces es una herramienta que les va a ayudar bastante. Y a su vez también de repente si no tienes mucha imaginación para plantear la pregunta, te ofrece también Scopus ahí eh, ejemplos, ¿no? ¿Ya? De cómo podrías preguntar para que obtengas información más relevante y que esté más acorde a este intento que has hecho acá, ¿no? He hecho un intento acá. Bueno, para este caso, en mi caso sí me conviene porque aquí me está dando información que yo necesito, ¿no? Aquí vemos en las PPTs que yo estaba trabajando la parte de las teorías, ¿ven? Y ya me está dando ahí explicaciones, ¿no? ¿Cómo afecta el ciberbullying en la autoestima de los adolescentes? ¿Ya? Entonces, en este punto, ¿no? Recordarles nuevamente que en recursos, ¿ya? Nosotros tenemos aquí, ¿no? Volvemos de nuevo, tienen que escribir cites.google.com y van a ingresar acá. Una vez que están aquí, se van a Fortalece, ¿ya? Y en Fortalece, en la parte inferior, está esta carpeta de evaluación, ¿sí? Y aquí tenemos el formato para colocar nuestra evidencia para normas de redacción, ¿sí? Que habíamos visto en un ejemplo, ¿ya? Y también el formato de evaluación para las estrategias de búsqueda, ¿sí? En este caso incidimos en el empleo de Scopus AI, ¿sí? Donde le formulamos una pregunta de investigación. De repente me dicen, profesor, pero yo necesitaría, por ejemplo, para mi realidad problemática, ¿no? Para terminar. Entonces, igual, le planteas la pregunta, ¿no? De repente necesitas problemática a nivel internacional. Le planteas la pregunta relacionada a la variable, ¿ya? Y te va a arrojar, pero colócale los indicadores, ¿no? Indicadores sobre la realidad problemática a nivel mundial de, por ejemplo, el ciberbullying. ¿Y qué es lo que va a hacer? Te va a empezar a buscar esas estadísticas, esas métricas que hay en la actualidad sobre este problema en el mundo. ¿Ven? Entonces les va a ayudar también, ¿ya? Entonces descargan el formato de evaluación, alojan sus capturas y finalmente se van aquí al formulario de registro. Y en formulario de registro, ya vamos a tener que hacer el registro 2 veces, ¿sí? Para cada uno de los talleres que hemos hecho. Para citas y referencias con VIP Citation, ¿no? Lleno mis datos, descargué el formato ya, lo selecciono y lo cargo aquí, ¿ya? Y lo mismo tengo que hacer para el pequeño taller de búsqueda en Scopus con inteligencia artificial, ¿ya? Descargo el formato, coloco mi evidencia y finalmente subo aquí, ¿no? Registro mis datos y cargo el documento, ¿sí? Ahora, el plazo que nos dijeron
tenemos plazo hasta mañana para registrar esta evidencia y con ello poder generar nuestro respectivo certificado, ¿ya? Entonces, de mi parte, ¿ya? Eso sería todo lo que quería compartir con ustedes. Más adelante vamos a tener oportunidad para poder ir desarrollando más herramientas que les van a facilitar a ustedes la búsqueda y el desarrollo de sus investigaciones.